Las funciones trigonométricas son utilizadas principalmente en los triángulos rectángulos. Para esto debemos saber cómo se distingue un triángulo rectángulo. Este triángulo se conforma de un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide exactamente 90 grados. Además que el lado que este ángulo tiene enfrente se le conoce como hipotenusa y es mayor que cualquiera de los otros dos. Así como tiene tres lados, también tiene tres ángulos. Su ángulo recto, como ya lo mencioné, mide 90 grados y el otro par de ángulos deben ser complementarios entre sí para formar 90 grados y al sumarlo con el ángulo recto formar 180. A los lados restantes se les conoce como cateto opuesto y cateto adyacente. Estos se asignan según el ángulo de referencia. Para el caso del ángulo alfa, tenemos que el cateto que se encuentra enfrente es el cateto opuesto, mientras que el que sobra es el adyacente. Si decimos que tenemos un ángulo beta, el cateto opuesto es el que tiene enfrente y el adyacente el que tiene al lado. Recordemos que una función es la relación entre dos lados del triángulo. Las funciones directas son el seno, coseno y tangente. Esta se define con un ángulo de referencia, es decir, para el seno del ángulo alfa tenemos el cateto opuesto sobre hipotenusa, que es el cateto que está enfrente. La hipotenusa es la misma para todos. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas funciones tienen unas recíprocas. Para el seno existe la cosecante, para el coseno existe la secante y para el tangente existe la cotangente. Además de las funciones directas y las recíprocas, existen las funciones inversas. Es decir, si tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, sabemos que el seno de 30 es igual a 0.5. Pero si no conociéramos la medida de este ángulo, usaríamos el seno inverso de 0.5, como lo muestran las fórmulas. Seno de 30 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que su resultado es 0.5. Pero el seno a la menos 1, o seno inverso, o arcoseno de 0.5 es igual a 30. Esto para ubicar un ángulo que no conocemos. Continuamos con un ejercicio de encontrar el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo alfa y beta. En este caso tenemos un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4 y una hipotenusa de 5. Asignamos un nombre a cada ángulo: el ángulo recto, el ángulo alfa y el ángulo beta. Para el ángulo alfa sabemos que el seno es igual al cateto opuesto, que viene siendo el que tiene enfrente, sobre la hipotenusa, es decir, 3 sobre 5. El coseno de alfa es el cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, 3 sobre 4. Y las recíprocas se entienden más fácil. La cotangente es igual a la tangente, pero en su forma recíproca, es decir, 4 sobre 3. Para la cosecante tenemos la secante 5 sobre 4 y para el seno tenemos la cosecante de 5 sobre 3. Lo mismo para el ángulo beta, tenemos el cateto opuesto, que viene siendo este, sobre el cateto adyacente, que es 4/5, y estas se relacionan aquí, van siendo iguales. El seno con el coseno, el seno de alfa con el coseno de beta, la tangente de alfa con la cotangente de beta, al igual que la cotangente de alfa con la tangente de beta, y así estas dos también.
Encuentra el valor de alfa. Bien, tenemos un triángulo rectángulo con una hipotenusa de 12. Ubicamos que esta es la hipotenusa gracias a que el ángulo recto está enfrente. También tenemos un cateto de 8 y ubicamos el ángulo alfa. Bueno, partiendo de esto, ubicamos que tenemos un cateto adyacente respecto a alfa y la hipotenusa. La función que nos sirve en este caso es el coseno. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, coseno de alfa es igual a 8 sobre 12. Esto igual a 0.66 periódico. Para encontrar el valor de alfa usamos una función inversa. Coseno de alfa igual a 0.66 periódico. Despejamos. Nos queda que alfa es igual a coseno a la menos 1 de 0.66 periódico. O, para no perder las decimales, ponemos en la calculadora alfa es igual a coseno a la menos 1 por 8 sobre 12. Ahora practiquemos con el siguiente ejercicio. Calcular la altura de un edificio. Un topógrafo, utilizando un poste de observación de 4 pies de altura, colocado a 150 pies del edificio, observa el tope de un edificio con un ángulo de 28 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Bien, lo primero es trazar el dibujo y ubicar las medidas. Nos dice que un topógrafo utiliza su herramienta con una altura de 4 pies, la coloca a 150 pies de un edificio y con un ángulo de 28 grados logra ver el tope. Más o menos así nos queda nuestro dibujo. Si prestamos atención, notamos que se forma un triángulo rectángulo. Este es un ángulo recto y lo que nos pregunta es por este cateto. Tenemos dos datos importantes, que es el ángulo de 28 grados y un cateto de 150 pies. La función que involucra estas medidas, bueno, nos falta contar que nos preguntan por x, que vendría siendo el otro cateto. La función que involucra estas medidas viene siendo la tangente de este ángulo, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Es decir, tangente de 28 grados igual a x sobre 150. Lo que tenemos que hacer en este caso es despejar para dejar la x sola. Multiplicamos por 150 en ambos lados, lo que nos deja 150 por tangente de 28 grados igual a x. X es igual a 79.76. En este caso pies es la medida que estamos utilizando, pero nos preguntan por la altura del edificio. A esto le sumamos los 4 pies que ya teníamos de la herramienta principal y esto nos da un total de 83.76.